Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la clase número 2 de nuestra unidad 4 del Diplomado de Inteligencia Artificial Generativa. Estamos ahora haciendo la exploración de nuestra herramienta eh, líder del mercado para automatizaciones y agentes de inteligencia artificial, N8N. En esta segunda clase vamos a ver una agenda bien interesante que va a permitirnos seguir explorando y profundizando en la arquitectura de la herramienta N8N. ¿Cuáles son los tópicos de nuestra clase de hoy? Vamos a dominar el canvas de N8N, es decir, la interfaz del usuario. Vamos a hacer un tour por la interfaz del usuario para verificar cuáles son sus distintos paneles. Vamos a verificar cómo se gestionan las variables y la configuración del entorno del arquitecto de automatizaciones a través de la consola. Vamos a hacer algunos ejercicios o algunas visualizaciones de cómo podemos nosotros utilizar lo que llamamos el Expression Editor, para manipular datos dinámicos a través de variables, y cómo debemos nosotros documentar y organizar nuestro canvas, nuestro panel o nuestro lienzo a medida que vamos creando los flujos de trabajo y vamos generando, digamos que la modularidad de nuestras soluciones de automatización. Comencemos por el primer punto, el tour por la interfaz. Primero vamos a analizar el concepto, ¿no? ¿Qué es el editor Canvas? Cuando nosotros ingresamos al N8N, que estamos en la consola a través de un explorador, Chrome, Edge, Opera, cualquiera, es el espacio de trabajo visual e interactivo. Aquí es donde diseñas, conectas y arrastras los nodos de tu zona. El lienzo infinito donde organizas visualmente la lógica de izquierda a derecha. Es decir, utilizando el modo de escritura gregoriano. Dentro de ese Canva vamos a tener distintos botones que nos van a poder permitir manipular, editar, interactuar y adicionar funcionalidades a nuestro nodo, a nuestro flujo, y vamos a poder manipular los entornos y podemos a través de este Canva aplicar todas las herramientas que se pueden aplicar dentro de un flujo de trabajo. Disculpen. Vamos entonces a irnos a nuestra consola de N8N para verificar y analizar estas canvas, este lienzo. Y yo tengo mi lienzo con mi N8N, pero para no aturdirlo vamos a entrar y vamos a crear un nuevo lienzo, ¿ok? Un nuevo lienzo. Vamos a crear un nuevo lienzo completamente nuevo. Los lienzos en N8N, cuando ustedes van a crear un producto nuevo, un proyecto nuevo, ustedes se colocan dentro de la interfaz de usuario, que es esta que estamos viendo aquí. Esta. Simplemente ustedes presionan del lado izquierdo el botón más, inmediatamente él te va a permitir crear tres tipos de objetos. El objeto de workflow es cuando vas a crear un flujo de trabajo nuevo desde cero. Las credenciales, N8N tiene la capacidad de almacenar las credenciales que usamos en los nodos para tenerlas preestablecidas a la hora y utilizarlas en otros workflows, con otros flujos. Por ejemplo, las credenciales de conexión a bases de datos, las credenciales de conexión a las API de ChatGPT, las credenciales de conexión, por ejemplo, a la base de datos Supabase, a Pinecone. O sea, las credenciales se almacenan como objetos. Y los proyectos, que es cuando tú tienes la versión premium de N8N, que te permite utilizar una característica que es organizar tus flujos como proyectos y puedes entonces manejarlos como que si estuviese generando una rama de GitHub. Entre otras cosas, nuestro N8N tiene capacidad de hacer homologaciones con GitHub o cualquier producto de gestión de versiones, y podemos manejar las homologaciones a través de esta integración. Entonces,
Lo primero que hacemos para poder darle un contexto de la ventana de contexto, valga la redundancia, es crear un workflow nuevo, es decir, un lienzo en blanco. Esto es un lienzo en blanco. Aquí sí podemos entender cómo es la interfaz gráfica. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos el panel de control principal, que consta de una botonera o de unas opciones que nos permiten a nosotros definir qué queremos hacer. Inicialmente, dentro de este primer panel de control del lado izquierdo, podemos observar que nuestro botón de más nos permite crear un flujo nuevo o una credencial nueva. Es decir, una credencial que nos permita conectarnos a, por ejemplo, nuestro workspace de Gmail o de Google y poder hacer uso de nuestras herramientas de Google Workspace, un Calc, un Doc, un slide de presentación, entre otras cosas. Y obviamente tenemos un chat que es un producto que está en beta, a través de los cuales nosotros podemos interactuar con el equipo de soporte de la gente de N8N. Una de las cosas más importantes que tiene N8N es que es una comunidad abierta. Y como es una comunidad abierta, permite utilizar plantillas o flujos que hayan hecho otros desarrolladores y que los hayan colocado como licencia libre y podemos usarlos para nosotros, editarlos, cambiarles el nombre y básicamente adelantar mucho trabajo. Donde nosotros podemos ver las plantillas que N8N tiene disponibles para la comunidad en este botón. Nosotros utilizamos template. Al colocarnos en template, inmediatamente entramos en un site en donde vamos a conseguir todas las plantillas que el equipo de la comunidad de N8N tiene disponible para nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es buscar por el tipo de plantilla que quisiéramos utilizar. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos crear un flujo para desarrollar una automatización, un agente de inteligencia artificial que esté asociado, por ejemplo, al área de marketing. Nosotros simplemente nos ubicamos dentro del área de marketing y automáticamente ese filtro nos despliega todas y cada una de las plantillas que autores han creado y han puesto a disposición de la comunidad, que simplemente podría servirnos a nosotros de inspiración para algún proyecto que tengamos. Por ejemplo, nosotros comenzamos a ver distintas plantillas y vamos viendo cuál nos sirve. Por ejemplo, esta primera plantilla es una plantilla que te indica ciertas características. Lo primero que te indica es cuál es su objetivo. Entonces esto hace un resumen, ¿ok? Resumen de los videos de YouTube para la transcripción. Obviamente no entiendo mucho de qué se trata, pero tendríamos que entrar en la documentación, que es esta que está aquí, ¿ok? Y nos va a decir para qué fue creada esta plantilla. Podemos seguir buscando, por ejemplo. Entonces aquí tenemos otra plantilla que dice que se genera un servidor o una página web de forma dinámica, ¿ok? Usando OpenAI, es decir, el modelo de ChatGPT. Entonces nosotros, me imagino que este es una plantilla en donde tú le hablas a un agente de inteligencia artificial y ese agente de inteligencia artificial, basado en su conocimiento, te genera un website con HTTP. Entonces aquí seguimos verificando, ¿no? Por ejemplo, exportar la consola o los resultados de la consola de búsqueda a Google Sheet, por ejemplo. ¿A qué se refiere con una consola de búsqueda? Podremos verificar las notas del autor, pero lo primero que tenemos que observar es estas 4 botoneras. Estas botoneras, o las que nos dicen aquí, nos indican qué herramientas están involucradas dentro de este flujo. Porque un flujo, per se, es inútil. Un flujo necesita herramientas para cumplir su trabajo. Si nosotros estamos haciendo un agente de inteligencia artificial que se encarga de enviar correos automáticamente en función de una lista de posibles clientes que nos han escrito por Instagram y que le hemos pedido con un formulario sus datos como el correo, esa data está en una tabla.
supongan ustedes una tabla de una base de datos o está en una hoja Excel. Entonces, para que nuestro flujo pueda almacenar esa data en una hoja Excel y pueda enviarla en un correo, nosotros tendríamos que tener dentro de nuestro flujo, pues el uso de herramientas, si vamos a utilizar Google, por ejemplo, de Google, como el correo, como la herramienta Call, que es como el Excel de Google. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender cuando estamos haciendo un flujo que dentro de la documentación se tiene que indicar cuál herramienta se está usando. Entonces, en este caso, para este flujo, el programador o el desarrollador, el arquitecto, vamos a darle el nombre de arquitecto, empleó la herramienta Calc de Google Sheet o de Google Sheet de las herramientas que Google provee a sus usuarios. Eso es lo primero que tenemos que saber, que este flujo usa esta herramienta. Luego seguimos verificando. El otro botón nos indica que este flujo hace uso de llamadas a APIs. Es decir, internamente este flujo está utilizando el nodo HTTP request, que permite que desde el nodo tú puedas usar una API de alguna aplicación, lo que llamamos nosotros el endpoint, que sea público, pues, y que tenga un API key. También me dice, por ejemplo, que se usa el campo o el nodo edit, que después lo vamos a ver dentro de nuestra clase, y que está implícitamente inmerso dentro del flujo, y otras tres más que nos indican cuáles son las herramientas que él utiliza. Cuando nosotros logramos ingresar ya a esta plantilla que deseamos emplear, nosotros podemos básicamente verificar el documento que hizo nuestro desarrollador. Aquí lo tenemos, yo puedo subirlo, puedo bajarlo, pero lo más importante es que yo puedo usarla. Entonces, ¿cómo yo la puedo usar? Lo primero que tengo que definitivamente ver es si es una plantilla libre, es gratis. Entonces, si nosotros vemos que es libre, nos va a aparecer este botoncito. Significa que la podemos usar sin uso de licencias. ¿Ok? Entonces, luego podemos hacer una investigación de lo que nuestro desarrollador definió y vemos para qué se usa. Entonces, verificamos cómo trabaja, cómo configurarla, ¿ok? Los detalles de la configuración, qué API está utilizando, de dónde la está utilizando, las instrucciones de configuración. Y bueno, básicamente con esto ustedes, cuando ya tengan cierta experiencia dentro de lo que es la generación de nodos o de flujos de N8N, van a poder ver si alguna de estas plantillas les funciona. Que cuando ustedes deciden que esta es la plantilla que quieren emplear, o que quieren utilizar para poder hacer su propio trabajo, entonces ustedes ¿qué es lo que hacen? Si ya decidieron que es esta, ustedes simplemente se colocan en User for Free y básicamente tenemos distintas maneras de obtener la información de esta plantilla. Entonces mira lo que nos dice. La primera opción, importa la plantilla a tu servidor, o sea, o a tu equipo local, que es la primera, y úsala. La otra, copia la plantilla a un archivo JSON. Recuerden que todo lo que hace N8N lo hace a través de JSON. ¿Ok? Y tiene otras dos opciones que no son tan relevantes. Entonces vamos a probarlas cada una. Vamos a utilizar la importación. Al dar la importación, automáticamente esta plantilla se despliega en nuestro Canva y ya la tenemos lista. Aquí está. Esta es la plantilla. ¿Okay? Esta plantilla nos permite a nosotros ya trabajarlo. Yo simplemente me acerco, ¿okay? Y yo puedo ver lo que el autor definió en el concepto de, ya va, estoy tratando de ponerla grande, un segundito, okay. Aquí estoy, sí, hacia los lados. Siempre me enredo con este editor, es un tema con el editor. ¿Ok? Aquí está. Entonces, fíjense. Aquí podemos ver las instrucciones que nos dio el dueño del nodo. Luego podemos
Luego podemos hacer zoom y ver cuáles son los nodos que utilizó. Evidentemente, este flujo tiene el nombre que se le dio desde el que creó el producto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo, básicamente, a este nodo darle el nombre que yo quiera. Aquí, de hecho, ya me lo creó, fíjense. Y lo creó con el nombre que traía el editor original. Evidentemente, con este producto ya yo tengo un flujo creado. Con darle doble clic, yo otra vez estoy dentro de mi consola de edición y básicamente lo que yo puedo es editarlo. Entonces yo me paro sobre, por ejemplo, sobre este nodo. Si le doy doble clic, ya yo tengo mi consola de configuración del nodo. ¿Ok? Esta es la forma en donde ustedes la pueden exportar la plantilla, la pueden exportar directamente desde la página de template. La otra forma que ustedes tienen para hacerlo, voy a agarrar cualquiera, por ejemplo esta que está aquí, nos paramos sobre esta, y la otra manera de usarla es aplicando el User for Free y copiamos el JSON de esta, en un archivo de TXT, como lo tenemos en el, déjame pararlo aquí, como lo tenemos en el portapapeles, yo puedo fácilmente, déjame crear un archivo diferente, vamos a crear un bloc de notas. Aquí, un bloc de notas, un documento de textos. Lo que pasa es que fíjense, estoy en la otra máquina. Denme un segundito, no lo voy a hacer aquí. Me voy a ir para acá, aquí. Yo me puedo ir a mi bloc de notas aquí, hago un archivo y yo en ese archivo copio mi JSON. Déjenme buscar aquí otra vez porque estoy en el equipo remoto. Esto que está aquí, yo voy a copiarlo. Copiarlo debería permitírmelo hacer a través de mi consola, pero no me deja definitivamente. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes, como estamos dentro de una consola de AnyDesk, yo me paro sobre esta consola que está aquí, me paro sobre esta consola, y aquí, al yo aperturar este archivo de texto, yo pego, y fíjense ustedes que me está trayendo mi JSON, que es la conversión de ese diseño que ustedes vieron gráfico en un archivo JSON. ¿Qué hago yo con esto? Que lo guardo, ¿ok? Tengo que cambiarle el nombre, déjame guardarlo aquí en escritorio. Aquí en escritorio, déjame ver, aquí, y le voy a dar un nombre que va a ser prueba.json. Listo. Le quito esto que está aquí, modo ASCII, TXT, no le quito cualquier nombre, TXT y le quito el TXT y le pongo prueba.json. Listo. Ya yo tengo este archivo, ¿sí? Digo que sí y aquí lo tengo. Entonces este archivo que está aquí, prueba.json, fíjense que cambió el icono ya. Me voy a mi consola de N8N, que la tengo justamente aquí. Y en mi consola de N8N, que es esta que está aquí, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Ok? Déjenme poner esto en modo grande. Y básicamente ustedes van a observar lo siguiente. Yo tengo un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco que acabo de crear con el símbolo más. ¿Ok? Y yo quiero utilizar ese punto JSON que acabo de sacar de las plantillas. Aquí estamos de una vez observando la funcionalidad que tiene N8N para hacer importación y exportación de plantillas. Es decir, yo con este método me puedo llevar mi trabajo
mis flujos de N8N a cualquier otro ambiente. Es como un respaldo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo teniendo ya aquí mi Canvas Editor en blanco, yo procedo a posicionarme en la barra superior o lo que es el encabezado de mi Canvas. Me posiciono en los 3 puntos y aquí yo utilizo esta opción que se denomina Import from File. Import from File me permite a mí tomar una plantilla hecha en JSON, que la obtuve de la librería de templates, y al ubicarme sobre él, yo busco el archivo.json que yo creé. Con solo darle doble clic, automáticamente se me genera en mi editor de Canva y obtengo ya la importación de mi plantilla, exactamente la misma. Y aquí yo le puedo cambiar el nombre, entonces le puedo poner Synapse Diplomado. Y este es el nombre que va a tener este flujo. Esta es la forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, si yo quiero almacenar esto, me lo quiero llevar a un sitio o quiero guardarlo, porque todo esto que ustedes están viendo no se guarda cuando el flujo está dentro de N8N. Ese flujo no se almacena en tu equipo. Ese flujo se almacena en la nube de N8N. Entonces, si tú quieres tener una copia de tus flujos en tu computador personal o quieres llevártelo a otro servidor, ustedes igualmente aperturan su flujo, el que están trabajando, y entonces ustedes se van aquí a las 3 rayitas y aplican el concepto o la opción de descarga. Al ustedes descargar, automáticamente ese archivo baja en formato JSON. Entonces, todo esto que ustedes están viendo aquí, toda esta gráfica, se convierte en un archivo JSON, el cual ustedes luego van al otro lugar, al otro servidor, con un pendrive, y ese archivo, que es muy pequeñito, hace el proceso inverso de cargar desde archivo, es decir, desde aquí, y de inmediato ya tienen su flujo restaurado. Eso es lo primero que quiero que ustedes sepan. Ok, básicamente hemos visto de qué se trata esta opción de templates. Vamos otra vez a nuestra página principal, el overview. Cuando estamos dentro de overview, nosotros observamos que tenemos toda nuestra librería de flujos que hemos creado y podemos hacer uso de ellos simplemente colocándonos dentro de él, y al colocarlos dentro de él o darle clic sobre él, abrimos nuestro flujo de trabajo. Siempre abrimos nuestro flujo de trabajo y sobre este flujo vamos a estar trabajando. Nos volvemos a colocar sobre Overview, ¿ok? Y nosotros tenemos aquí una pequeña consola que nos explica cuáles son las estadísticas principales de nuestro entorno de trabajo. Lo primero que nos indica en esta consola de trabajo es cuántos flujos nosotros tenemos ya publicados en producción. Recuerde que un flujo en N8N tiene 2 estados. El estado de desarrollo, que es cuando el archivo está solo para ti y para tu grupo de programadores o de arquitectos, y el estado de homologado en producción, que está disponible para el público. Luego tenemos otro botón, otra estadística que nos indica cuántas veces este flujo ha fallado en producción. O sea, cuántas ejecuciones del flujo han fallado en producción. ¿Cómo funciona un flujo de inteligencia artificial? Si nosotros tenemos un flujo de cualquier tipo, un agente que atiende un WhatsApp de ventas, él cuando está en producción, él está todo el tiempo escuchando. Cada vez que desde WhatsApp se le escribe un mensaje inbound, o sea, un hola, ¿cómo estás?, se dispara una ejecución del flujo. Si nosotros tenemos ese WhatsApp y en ese momento tenemos 1000 usuarios conectados al WhatsApp y los 1000 están escribiendo, por favor me das el precio de la camisa blanca con 7 botones. Por cada pregunta, por cada interacción que tengamos con el WhatsApp, se dispara una instancia o se dispara una ocurrencia del flujo. O sea, si 10.000 personas preguntan, hola, ¿cómo estás?, pues este flujo se ejecuta 10.000 veces.
Porque por cada ocurrencia, por cada solicitud, vamos a decirlo más claro, por cada mensaje o token que recibe nuestro robot, pues se dispara el flujo y se corre y se ejecuta completo, porque es una instancia de ese mensaje. Entonces aquí nos diría, por ejemplo, cuántas veces ha fallado, porque muchas veces puede fallar y nosotros haciendo la depuración de nuestro flujo nos damos cuenta de dónde pudo haber sido la falla. Luego nos va a dar una métrica de cantidades o de porcentaje promedio de fallas basados en las ejecuciones. Entonces, mientras este promedio sea más bajo, nuestro flujo está mucho más óptimo y más estable. Entonces aquí podemos ver que si tenemos un porcentaje de fallas de 55%, eso significa que de cada 10 ejecuciones que tenga nuestro flujo, 55.5 están fallando. Es decir, no terminan adecuadamente y no satisfacen al cliente, el cual está usando el chatbot o la automatización. El timestamps es una estadística que nos dice cuál es nuestro delay o nuestra latencia. Una latencia, ese concepto es lo que se tarda cualquier aplicación de software en responderle al usuario. Entonces, si nosotros tenemos un timestamp muy bajo, significa que nuestra latencia es muy pequeña, es decir, respondemos rápido. Eso significa que nuestra infraestructura tecnológica está perfecta, nuestros canales están perfectos, nuestros flujos están bien escritos y evidentemente es una buena señal. Y el runtime es el tiempo que tiene ejecutando o el tiempo que se tiene ejecutando en ejecución, no en desarrollo. Los flujos que están en producción, cada vez que se ejecutan, computan tiempo. Entonces, si yo ejecuté un flujo de trabajo 50.000 veces, bueno, cada una de esas veces computa milisegundos. Esa es la suma de todo lo que es mi tiempo de ejecución. Luego tenemos, debajo de esta consola, que está dentro de Overview, tenemos algunas pestañas que nos permiten conocer ciertas informaciones de nuestro entorno de trabajo. La primera que nosotros observamos básicamente es el inventario de los distintos workflows que nosotros hemos desarrollado. Vemos el nombre del workflow, vemos la fecha en que fue creada y el día o la última vez que fue actualizada este workflow. O sea, si yo me meto en este workflow y yo agarro en este workflow y yo cambio una palabra de aquí, ¿ok? Y esa palabra yo lo salvo, automáticamente lo salvo, eso automáticamente me actualiza mi tiempo. ¿Por qué? Porque definitivamente hice una actualización del contenido. Entonces, fíjense usted, esto fue actualizado justo ahora. Luego tenemos una pequeña pestañita y es cuando nosotros hacemos un trabajo en equipo que compartimos los flujos. Entonces, eso básicamente lo que nos indica es si este es parte de mi espacio de trabajo personal o es un espacio de trabajo compartido. Es decir, que estoy compartiendo un workspace. Y luego a través de estas tres ventanitas yo puedo básicamente abrirlo, compartirlo con otro de mi equipo o compartirlo vía una red social. Puedo duplicar este flujo, simplemente me interesa tener una copia para hacer una prueba, yo puedo duplicarlo, le doy otro nombre, copia 2, ¿ok? Le puedo dar un nombre, un tag que sea como una etiqueta descriptiva y le puedo poner aquí desarrollo, y duplico. Automáticamente al duplicar se genera el nuevo workflow y ese nuevo workflow aquí lo tengo y tiene el nombre que yo le di. ¿Ven? Si yo me voy a mi overview, tengo dos veces, la copia y el original. Eso es lo primero que tienen ustedes que saber. ¿Ok? Es la forma básica de organizar su trabajo. Luego tenemos la pestaña de credenciales, que a medida que vayamos haciendo ejercicio, ustedes van a darse cuenta cómo se crean las credenciales. Una credencial es la manera en que ustedes solicitan o crean una autorización para usar una herramienta de tercero.
todo en la vida necesita una credencial. En algunos casos, la manera de optimizar o de crear las credenciales es más compleja o menos compleja. Lo que sí les puedo decir es que cada credencial de cada producto es distinta. En todos los casos es indispensable que ustedes revisen la documentación que da N8N y que da el dueño de la aplicación para entender cómo se crean o cómo se configuran las credenciales para ese producto. Por ejemplo, ustedes quieren crear una credencial para que desde N8N ustedes puedan integrarse con las librerías de Aging, ¿se acuerdan? O de Leonardo IA. Bueno, Leonardo IA te entrega una documentación que tú aquí creas para poder hacer la configuración. Entonces, dentro de esta pestañita, dentro de credenciales, nosotros podemos crear las que nos queramos o las que necesitemos. Lo importante es que estas credenciales pueden ser usadas en cualquier flujo de trabajo. No están asociadas a un solo flujo. Yo puedo tener una credencial aquí que se conecte a mi correo Gmail y uso esas mismas credenciales en todos los flujos en donde yo la necesite. No tengo que volverla a crear. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear una credencial para conectarnos a mi espacio de trabajo de Google Workspace. ¿Ok? Nosotros le damos a Add credenciales y automáticamente yo busco qué tipo de credenciales quiero, ¿no? Entonces tengo muchas credenciales. Vamos a ver, fíjense, cada una de las integraciones que tiene N8N, cuando yo me refiero a integraciones es que N8N tiene, digamos, librerías desarrolladas para conectarse con cientos de productos. Por ejemplo, Airtable es un software que te permite crear bases de datos. ¿Ok? Anthropic es el modelo de datos de cloud. O sea, Anthropic es el dueño del modelo de inteligencia artificial cloud. ¿Ok? Y yo puedo buscar, y empiezo a buscar, vamos a buscar el que nos interesa, Google. Y vamos a buscar la G, a ver si lo conseguimos por aquí. Gmail, por ejemplo. Fíjate, Gmail tiene su propia autorización. Tiene la autorización GitLab, no, este es GitLab. ¿Okay? Y yo puedo seguir buscando todas las autorizaciones. ¿Ves? Google Business, el Google Calendar, el Google Docs, que es para documentos, el Google Drive. Para todas, yo tengo que tener una credencial. Entonces yo me voy a ir con Google. Aquí está Gmail. Aquí está Gmail. ¿Dónde está? Gmail Out. Utilizo esta credencial. Quiero crear la credencial para yo poderme conectar al Gmail con el que voy a hacer. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es cierta información que me pide este contexto. Normalmente, anteriormente, tú podías, o puedes todavía, utilizar la configuración simple. Es decir, porque todos estos parámetros que ustedes están viendo aquí, todos estos parámetros, te los da el cliente, no te los da N8N. Para tú poder entonces obtener este tipo de credencial, tú tienes que entrar a la consola de Gmail o lo que llamamos el Google Cloud Console y allí ustedes, con la documentación que entregamos, ustedes pueden básicamente obtener esta información. ¿Cómo ustedes saben o qué documentación ustedes obtienen para poder entender estos campos? Porque estos campos dependen de cada uno de los proveedores. Ustedes aplican o separan sobre este botoncito, React Hard Docs. Y en este momento el equipo de N8N les dice qué deben hacer para ustedes obtener las credenciales para estos distintos productos. Por ejemplo, yo quiero utilizar Google Mail. Cuando yo me paro sobre Google Mail, entonces él me dice qué debo hacer y de dónde yo voy a obtener la información. Pero en algunos casos, como el de Gmail, hay una opción que te permite hacerlo de una forma mucho más simple. Pero en este caso, él nos está pidiendo que nosotros nos dirijamos a nuestra documentación. Vamos a hacer un ejercicio. Okay, vamos a revisar la documentación para explicarles cómo ustedes pueden crear esta credencial. Tomamos aquí y él nos dice,
Los requisitos, tener Google Cloud, una cuenta de Google Cloud. Vamos a ver si yo seguro tengo la cuenta de Google Cloud. Vamos a ver. Yo la tengo aquí, Google Cloud Console. No voy a entrar por aquí, yo me voy a meter directamente por mi consola de Google Cloud. ¿Ok? Un segundito. Lo que pasa es que estoy dentro de esta consola. Déjenme un segundo. Déjenme meterme en mi consola real, que es esta que está aquí. ¿Ok? Un segundo. Me coloco aquí en Google Cloud Console. ¿Ok? No, es que estoy en Yahoo, no quiero estar en Yahoo. Déjenme entrar aquí a Google y vamos a intentar obtener la información de mi credencial. Es Google Cloud Console. Entonces aquí en el Google Cloud Console ya yo tengo una autenticación y yo puedo, después que ya yo estoy metido en el Google Cloud Console, que la tengo aquí, yo puedo comenzar aquí a hacer el ejercicio de crear mi consola. Entonces si yo me voy nuevamente a mi producto de N8N y veo mi documentación, déjame meterme justo aquí ya. Ok. Voy a mi documentación y ¿qué me dice? Ok. Para Google Mail. Google Mail. Vamos a seguir revisando. Me dice que utilice auto recomendado. Sin in, pero en este caso no me funciona. Porque si yo me coloco aquí, fíjense ustedes que yo no puedo aplicarme con este. Porque me está pidiendo datos que solo me lo da esta es decir, la consola de Google, pues, de Gmail. Entonces, básicamente sigo verificando la documentación. ¿Okay? Vamos a hacerlo customizado. Para configurar el Out2 customizado, entonces yo tengo que crearme una cuenta, un proyecto en Google Cloud Console. Entonces, vámonos aquí atrás. Y en mi equipo tradicional, yo me meto, es decir, aquí en mi consola tradicional, yo básicamente lo que hago es irme a mi consola y aquí en mi consola lo que hago yo es generar mi proyecto. Estoy aquí, a mi proyecto. ¿Ok? Me voy a mi proyecto, que es este que está aquí. Aquí está, y voy a crear un nuevo proyecto. Cuando yo creo un nuevo proyecto, yo lo que hago es que definitivamente yo necesito, no, esto lo puedo hacer sin que lo tenga por aquí. Voy a verificar la documentación. Como les dije, cada documentación es separada. Voy a activar la API. Esta, vamos a activarla por aquí. Dentro de Google Cloud Console nosotros buscamos esta opción que se llama API y servicios. Buscamos la habilitación del servicio que queremos, API, y básicamente activamos la API que queremos utilizar para poder acceder a nuestra plataforma de Gmail. Para que termine. Seguimos verificando la documentación. Ok. No me interesa.
Porque quiero ver si tengo algún problema con la API, porque si no, entonces lo que hago es que creo un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto nuevo. Este proyecto lo vamos a llamar, proyecto nuevo, lo vamos a llamar, se está tardando mucho. Cerrando todas las ventanas que no nos sirven. Esta es la misma que ya vimos anteriormente. Esta no nos interesa esto nada más. Quiero crear un nuevo proyecto para hacer y seguir exactamente esta documentación. Fíjense ustedes que lo primero que me dice es, ¿ok? Déjame ver si entró. Lo que pasa es que ahorita está muy lenta la conexión a las consolas por el tema de país y no me deja ingresar para crear mis credenciales. Voy a tratar de hacer este ejercicio fuera de la clase para mostrárselo porque definitivamente no me está respondiendo y no quiero perder tiempo en nuestra hora de clase. Yo les voy a hacer un ejercicio, se los grabo, de cómo yo puedo generar mi credencial para N8N, por ejemplo, con Gmail. Ahorita no nos vamos a detener en esto. Entonces, bueno, aquí yo creo mis credenciales y esas credenciales yo las puedo tener definitivamente almacenadas y las puedo usar cuando yo quiera. Luego las ejecuciones, me muestra el número de ejecuciones que ha tenido cada workflow y hay una opción dentro de N8N que permite crear tablas de datos para uso rápido, para tener información que yo pueda necesitar en durante una ejecución. Por ejemplo, yo quiero tener en una pequeña tabla los nombres de mis alumnos. Entonces, yo en vez de utilizar un nodo para MySQL o para Postgre, yo que necesito quizás una licencia y pagarla, ¿okay? Yo utilizo Data Tables y aquí yo puedo crear las tablas que yo quiera. Entonces, yo puedo crear una tabla cualquiera y la voy a llamar alumnos para usarla dentro de un flujo. Alumnos. Okay, yo puedo utilizar un archivo Excel y traer la información de las columnas y los nombres, o puedo hacerlo lo que ellos llaman from scratch, es que lo hago desde aquí. Entonces aquí yo lo que hago es que creo la columna y le pongo, por ejemplo, aquí, una columna. ¿Ven? Esta tabla está creada, entonces yo voy a adicionar una fila, esta alumno. ¿Ven? Entonces aquí yo le creo a él los identificadores. Adiciono las columnas y como yo adiciono las columnas le pongo nombre. ¿Ok? ¿Qué tipo de columna? Es un tipo de columna string, que es el nombre de la persona. Adiciono la columna. Entonces, fíjense, aquí yo tengo nombre. Creo otra columna y le pongo apellido. Igualito, es un string, adiciono la columna a apellido. ¿Ok? Déjenme bajar aquí. Alumnos. Se pegó. Déjenme un segundito. Déjenme volverme a parar aquí. Aquí tengo mi tabla. Y yo voy a crear una columna. Aquí está. Nombre, apellido. Puedo crear otra columna que se llame cédula. Cédula. Y le doy el número. El tipo de datos es numérico. Y aparece cédula. Entonces aquí yo puedo tener una tabla con datos y le puedo agregar valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar aquí un valor, una columna. Entonces el nombre se llama Juan de Jesús. Una fila. Listo. El apellido, Pérez. La cédula, 877704. Bueno, esta data a mí me sirve para hacer pruebas o emplear esta información dentro de mis flujos. Entonces, esta es una opción nueva de la última versión de N8N que antes no la tenía porque estaba implícitamente descrito de que tú tenías que pagar una licencia de algún producto comercial, como Redis, por ejemplo, ahora, o Postgres. Ahora tú puedes tener tus propias tablas
y definitivamente con eso puedes hacer un trabajo, por ejemplo, de depuración. Entonces yo me vuelvo a ir a tablas y puedo crear otra tabla. Y le creo otra tabla llamada cargos. ¿Ok? Creo la tabla cargos y esa carga le creo las columnas. Entonces es gerencia. Gerencia, por ejemplo, es un string. Creo uno que se llame estado. Estado. También es un string. Y le pongo otra que es ID de gerencia. ¿Ok? Se pegó un poquito. Vamos a crear la columna. Tengo gerencia estado. Se pegó. Aquí yo puedo crear la tabla que yo quiera. Entonces yo puedo tener aquí un conjunto de tablas a las cuales yo puedo mantener con data precargada que me permiten a mí hacer pruebas. ¿Ok? Por alguna razón, déjame tratar de conectarme nuevamente. Se salió la conexión de mi servidor. Déjame verificar por qué no se está conectando. Un minuto. Ok. Listo. Y básicamente continuamos con nuestra consola y podemos ver que tenemos gerencia estado y podemos crear una nueva columna llamada ID. Este sería un número, por ejemplo. Entonces, ya nosotros tenemos ID, no, este número, esta palabra reservada, identificador. ¿Ok? Entonces, fíjense, ustedes tenemos aquí una tabla que tiene 3 columnas. Yo le puedo agregar valor, entonces ponemos aquí RRHH, listo, estado, ¿ok? Carabobo, identificador, le ponemos un número. Le damos otra tabla, otra que se llame compras, Bolívar, y aquí le ponemos un identificador que sea igual. Listo. Entonces, fíjense ustedes, si yo me vuelvo a colocar en mi overview y me pongo o reviso las tablas, yo nada más compararme sobre él, veo mi información, ya la tengo guardada. A la hora de yo hacer un flujo en donde yo tengo que revisar data y quiero hacer un ciclo iterativo, o sea, ir desde el primer registro hasta el último, yo básicamente puedo utilizar una tabla que tenga en MySQL, ahí me tengo que conectar a MySQL, o puedo usar las tablas internas de mi nodo y obviamente ya no necesito salirme del flujo. Eso se utiliza normalmente para hacer pruebas. Cuando estamos haciendo pruebas y tenemos data fija que podemos utilizar para hacer una validación, entonces colocamos un nodo que simplemente haga un recorrido de las tablas internas y cuando estemos seguros de que funciona, pues nos vamos con el nodo real, que es una tabla o una base de datos en MySQL, por ejemplo. Sigamos verificando el overview. Entonces ya hemos hecho una revisión de lo que nos trae esta primera pantalla. Evidentemente, aquí va a depender mucho de lo que nosotros vayamos desarrollando, el conocimiento que vayamos desarrollando. Por ejemplo, yo normalmente organizo mis flujos con nombres que son muy peculiares o muy ilustrativos de la naturaleza del flujo. Por ejemplo, aquí yo tengo una herramienta que crea video. Entonces, eso lo hice yo en abril de este año. Entonces, este es un flujo que básicamente toma información y en función de esa información yo me conecto y genero un video.
con una herramienta que puede ser Aging. Entonces yo le pongo un nombre que sea, digamos, representativo. Entonces, con esto hemos visto una de las cosas que nos interesaba, que era cómo se administraba la consola de N8N. N8N es muy simple. Es un aplicativo minimalista que con 2 o 3 interacciones que ustedes tengan con él van a poder identificar esta primera consola. Luego el trabajo sabroso viene cuando comencemos a crear nuestro workflow, que aquí vamos a comenzar a explorar todos y cada uno de los nodos. Y aquí vamos a entender lo que es la arquitectura de propagación de N8N. Es lo que llaman arquitectura de propagación de flujo de trabajo. Continuemos con nuestra segunda lámina de nuestra clase de hoy, la gestión de variables. Vamos a entender la gestión de variables. Todo lo que está aquí escrito ya lo vimos en práctica en la consola, ¿no? Lo voy a dejar aquí por referencia. El segundo punto, la gestión de variables de entorno. Cada uno de los ambientes de N8N tiene que tener ciertas configuraciones para que pueda funcionar de forma adecuada. Por ejemplo, si nosotros nos estamos conectando a un servidor SMTP de correo, nosotros tenemos que darle, por ejemplo, el nombre del servidor. Entre muchas cosas, ¿qué sucede? Cada nodo de un flujo tiene implícitamente sus propias variables, porque cada nodo tiene características diferentes. Pero a nivel general, la consola de N8N tiene variables que son como son necesarias para que ustedes puedan darle un comportamiento a la aplicación y que pueda comportarse de una forma adecuada. Para nosotros controlar o configurar esas variables, necesitamos obligatoriamente entrar a este menú, que es el menú de configuración de la consola de N8N. Al nosotros ubicarnos dentro de la configuración de N8N, tenemos un conjunto enorme de opciones que vamos a revisar para que ustedes puedan entender de qué se trata y cómo las van a usar. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es el plan y el uso que tenemos asignado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en este momento un plan gratuito. Ya tenemos nuestra versión o nuestra licencia registrada. Recuerden que aunque es gratis, hay que registrar la licencia. En el video que yo les mostré ayer, les voy a explicar cómo hacer esa instalación de N8N y en esa instalación se les va a generar un procesito, el cual ustedes van a obtener un numerito, el cual van a poder activar la licencia. Si ustedes no activan la licencia, entonces el N8N no puede ser utilizado. Pero en el video que yo les compartí en el grupo, ustedes van a poder ver cómo hacer eso. Es precisamente aquí en este botoncito, Enter Activation Key, en donde ustedes colocan ese número que les da N8N y a partir de ese momento su versión está autorizada, gratis. Luego a nivel personal vamos a ver los datos típicos de nosotros, cómo queremos registrarnos como dueños de este ambiente o de este entorno de N8N. Básicamente, toda cuenta o todo registro de N8N, parte, como sabemos, de un correo. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el registro, que también está explicado en el video, ustedes van a darle a N8N un correo. Ese es el correo dueño de la cuenta. Es decir, una cuenta de N8N tiene un correo asociado. Luego el manejo de sus passwords. Y en el caso de que ustedes deseen que esta cuenta tenga una autenticación de doble paso, es decir, que le envíe a ustedes un correo electrónico o un token o utilicen una billetera, ustedes deciden si lo activan o no lo activan. Básicamente es eso. Yo, como es un ambiente de desarrollo, no lo activé, pero si es un ambiente de producción, siempre tienen que activarlo. Siempre tienen que activarlo. A nivel de personalización nos da los temas, si queremos que esto se vea blanco, o sea, se vea claro, si lo queremos oscuro, y luego aplicamos el proceso de guardado y entonces nuestro ambiente comienza a surtir, a aplicar los cambios. Luego, la tercera opción es la opción de los usuarios.
Aquí nosotros podemos invitar a través de cuentas de correo electrónico de usuarios que puedan colaborar con nuestras creaciones. Es decir, sea como un ambiente de trabajo compartido. Entonces yo aquí simplemente invito a usuarios, ¿ok? Con su correo electrónico que previamente esas personas se registraron en N8N y básicamente yo le digo qué rol quiero. Quiero que sea un rol de chat para yo compartir con él simplemente conversaciones. Quiero que sea miembro y pueda crear sus flujos en mi grupo, en mi ambiente de trabajo, o quiero que administre, es decir, que sea capaz de administrar el trabajo mío y el de todos los demás. Entonces, esta es la consola en donde yo puedo trabajar con grupos, ¿ok? Simple. Y básicamente yo le puedo decir de los proyectos que yo tengo, a cuáles les doy permiso yo. O sea, cuáles grupos, cuáles proyectos él va a poder acceder. Si yo invito a alguien, yo por ejemplo le puedo decir invitar y básicamente cuando yo creo el enlace, él va a recibir en el correo una, una invitación. Cuando él la acepte, inmediatamente él va a poder entrar al N8N de él y cuando ingrese a mi cuenta con su credencial, va a poder ver mis proyectos y va a poder aplicarles cambios, dependiendo del rol que yo le dé. ¿Ok? Luego los roles. ¿Cuáles son los roles que podemos tener? Fíjense, para yo poder utilizar roles, es decir, tener un poco más de seguridad dentro de nuestra plataforma de N8N, yo tendría que tener el plan premium de N8N. Yo en lo personal, para mis creaciones, todas mis creaciones, los 3 años que tengo creando flujos de trabajo, nunca he tenido Enterprise. Nunca. Porque no lo he necesitado. Porque trabajo prácticamente yo solo con alguno que otro colaborador. No tengo una infraestructura enorme donde tenga 20 arquitectos trabajándome. Entonces, por esa razón, no la necesito. Para ese esquema se requiere un ambiente, o sea, un ecosistema de muchos arquitectos. N8N API, ¿ok? ¿Qué significa? Yo puedo, desde un ambiente que yo tenga de desarrollo, por ejemplo, en Java, en Python, yo puedo utilizar por debajo de N8N. O sea, yo puedo tomar la API de N8N, su bus de servicio, y a través de esas API yo, en mi software, yo puedo hacer llamados a los endpoints que N8N me permite. Entonces, ustedes saben que los que son desarrolladores, que para poder usar un API de un software, ustedes necesitan una API key, que es una clave. Entonces, aquí yo puedo generar el API key de mi entorno, o sea, de mi entorno de este, y yo puedo básicamente luego ese API key entregársela a un programador que está en Perú y decirle, bueno, este es mi API key, con esa vas a poder crearme desde allá, por debajo, no con la consola de N8N, usando mi endpoint, un flujo. Eso es para desarrolladores mucho más especializados, pero solamente para que ustedes lo sepan. External Secrets. Obviamente, ustedes saben que toda credencial necesita lo que llamamos nosotros el secreto del cliente. Esa es una forma de darle a cada credencial que usamos para conectarnos, por ejemplo, a Gmail, para conectarnos, por ejemplo, a aplicaciones como Netflix, que nos permiten acceder a sus APIs. Ellos exigen un campo que se llama secreto del cliente. Esta opción permite que N8N cree esa opción de secreto del cliente para hacer más robusta la conexión desde una API a nuestros proyectos. Pero eso es parte del plan Enterprise, obviamente. Las variables de entorno, en este caso se las explico, también permite modificar el comportamiento de toda la consola. ¿Ok? Verificar el comportamiento de la consola, si se va a conectar a un repositorio diferente y cosas que en este modelo que estamos nosotros viendo en este diplomado no es necesario porque estamos utilizando la versión gratis. A nivel de SSO, Single Sign-On. Les explico. El Single Sign-On es un protocolo que permite, un protocolo de red que permite que podamos usar una sola credencial para muchas cosas. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando estábamos haciendo las clases de Aging de Leonardo, que nosotros escogíamos utilizar Google.
y yo utilizaba mi cuenta personal para todas las conexiones. Es decir, yo no tenía una conexión para Leonardo Ya, yo no tenía una credencial para Aging, yo no tenía una credencial para Digin. Yo podía usar la de Google. Bueno, esa tecnología se llama SCO, Single Sign-On. Una credencial me sirve para entrar a todos los ambientes. Aquí se puede hacer. Una credencial, yo puedo crear mi SCO para que yo pueda utilizar esa credencial para cualquier flujo de trabajo. Entonces, eso es una opción que solo está activo en Enterprise. Políticas de seguridad. Aquí yo tengo básicamente opciones para hacer más seguro mi ambiente. ¿Ok? Como ustedes ven, cuando ustedes vean este botoncito, significa que tienes que pagar el plan Enterprise, que lo actualices. Entonces, básicamente las tiene aquí por defecto, pero no te va a permitir aplicar estas mejoras, por ejemplo, de autenticación 2 pasos, si no tienes el modo Enterprise. Tu espacio temporal, entonces tienes la forma de darle la opción de poder compartirlo. Y esta que es la publicación de los workflows, dice, ok, publica tus workflows en tu espacio personal, ok, y básicamente lo que te permite es que puedas hacer actualizaciones de productos que están en producción de otros autores, ok, sin necesidad de ser el dueño de esa publicación o de ese workflow. Pero en casi todos, él exige que actualices la versión. Estas son cosas que ustedes lo estoy dando nada más por conceptos porque ustedes no lo van a usar, pero es bueno que lo sepan. El LDAP es una tecnología que tiene muchos años. Cuando ustedes se conectan a una máquina Windows y ustedes meten su usuario y su clave, ese usuario y esa clave, para que pueda hacer o le puedan permitir entrar a la consola de Windows, de su máquina en su casa, dentro de cada Windows existe un pequeño componente que se llama Active Directory, que es el directorio donde están todos los usuarios con sus claves y sus permisos. Eso es para Windows, pero para servidores no Windows, en este caso Unix y Linux, esa misma tecnología se llama LDAP. Es un directorio en donde los usuarios se registran y están sus claves. Entonces, si yo tuviera el plan Enterprise, yo puedo decirle a N8N en la nube, administrame tú mi LDAP, mi directorio de usuarios, y encárgate tú de la seguridad. Eso se hace con esto, ¿okay? Básicamente. Luego tenemos el log streaming, que básicamente es verificar, ¿ok? El tráfico entre nuestras interfaces de nuestro flujo y los diferentes conexiones que tenemos, las APIs que tenemos. Por eso te dice, envía logs a endpoints externos, o sea, logs es como una especie de bitácora, y puedes escribir también ese log, actualizar la bitácora de lo que está pasando. Todo esto es parte del modo Enterprise, por lo tanto no vamos a entrar. Y con esto pues, vemos básicamente lo que significa la configuración de nuestro espacio de trabajo. Pero para lo que ustedes quieren hacer en este momento, casi que nada de esto se aplica. Solamente les expliqué de qué se trata para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando. Otra parte importante de nuestra consola, ¿ok? Ya vimos lo que es el overview, ya entendemos lo que es la consola de creación de objetos, ya entendemos lo que es la consola de las estadísticas principales. Vamos a ver lo que son los insights. En este caso, tampoco se puede ver porque es una versión gratuita. Aquí nos va a mostrar muchísimas estadísticas en formato gráfico que nos permite ver el comportamiento de nuestro flujo de una forma mucho más óptima. O sea, básicamente. O sea, no se den mala vida por eso. Simplemente si no la tienen, utilizan sus estadísticas básicas. Pero aquí a nivel de overview, cuando yo me coloco dentro de la creación de un workflow, creo un workflow nuevo. Fíjense ustedes que yo tengo una consolita aquí con 3 opciones. Editor es donde yo creo, por ejemplo, yo creo mis nodos. Aquí creo un nodo de prueba. El flujo a medida que va creciendo y se va generando el flujo de trabajo, este flujo, lo ideal y lo recomendable es que se vaya probando nodo por nodo.
yo puedo ejecutar este nodo y puedo probar que esté bien, que la información que recibe, el JSON que recibe está bien, y el JSON que entrega al próximo nodo, por ejemplo, de un nodo de acción, que es este, por ejemplo. Vamos a poner aquí un nodo de transformación, un edit, por ejemplo. Un edit. Como aquí edit. Okay. Edit. Aquí está. Por ejemplo, yo a este flujo le tengo, lo primero lo conecto, no están conectados. ¿Qué significa? Cuando entremos a la explicación de la construcción de un flujo, lo vamos a entender. Se ejecuta un trigger que dispara el flujo y él genera un JSON. Fíjense ustedes que lo que genera él aquí es un JSON. No, yo no quisiera, when clicking en sitio, ya no voy a utilizar este nodo. Vamos a utilizar en onMessage, ¿ok? Chat message, que está aquí. ¿Listo? Esto es diferente, ¿ven? Esto es yo es que por ejemplo escribo, fíjense ustedes, aquí. Yo ejecuto esto que está aquí, Open Chat, y yo escribo esto, no se vayan a volver locos, yo solamente estoy haciendo una prueba. Entonces escribo Open Chat y escribo hola, ¿cómo estás? Al yo darle Enter, aquí tengo mi consola de ejecución, que no la vamos a ver ahorita para que no se vuelvan locos, pero fíjense ustedes que mi nodo ya me generó una salida, y esto es un JSON. ¿Qué pasa? El nodo que recibe el mismo JSON. Esta es la salida, esta es la entrada, esta es la salida. Para que más o menos vean cómo funciona. Entonces, una de las cosas que quiero que vean es que cada vez que yo ejecuto mi flujo de trabajo, me indica si fue exitoso o no con el color que toma el borde y el símbolo. Si es una vez en verde, significa que no tuvo problemas ese nodo. Si aparece en rojo con una X, significa que el nodo falló. Y yo lo puedo depurar viendo la consola aquí. Por eso no lo vamos a ver ahorita. Cada vez que yo ejecuto este flujo, en la consola de ejecución veo la historia de lo que pasó y puedo depurarlo. Puedo verificar qué pasó, cuál fue el error. Porque si tenemos un flujo de trabajo en producción que se ejecuta 20.000 veces al día, es imposible que yo sepa a qué hora falló. Entonces yo aquí veo dónde falló, donde dice Filet. En ese momento yo me paro en Filet y ahí puedo ver la falla y a la hora que sucedió. Seguimos aquí en nuestro overview, aquí en el editor, se volvió a pegar. Y quiero mostrarles una opción más que es muy importante, que es la opción de evaluación. Por alguna razón se desconecta el servidor, se está desconectando. Bueno, les explico. En evaluación, nosotros vamos a ver el rendimiento a nivel de... Aquí está, no se volvió a cerrar repetir nuevamente. El rendimiento de nuestra ejecución. ¿Ok? El rendimiento de nuestra ejecución. El rendimiento de nuestra ejecución. Listo, aquí lo tengo. Yo puedo ver cuáles han sido los resultados. Pero obviamente yo necesito agregarle un trigger de evaluación. Los flujos de N8N tienen trigger de evaluación o trigger de errores. Y es donde tú le agregas a un flujo que tú hiciste otro flujo que creaste adicional, que es como el depurador de errores. El que programa sabe que tú, por ejemplo, puedes tener un objeto o una clase que maneje los errores de tu programa. Es exactamente esto. Cuando ustedes activan esa opción, cada vez que se produce un error o requieren una evaluación, ese flujo que crearon por allá abajo, que se llama flujo de certificación o flujo de errores, se dispara y ejecuta una cantidad de opciones para que ustedes puedan ver dónde está la falla. Esa es la manera, digamos, más eficiente de poder hacer depuración de flujo de N8N. Entonces, en líneas generales, esto es la consola de administración de nuestro producto. Y cuando ustedes ya tienen el producto listo y probado en producción,
ustedes lo que hacen es que lo publican. Al tenerlo publicado, ya el producto lo pueden usar otras personas en la red. Si es un chatbot de WhatsApp, ya ese número telefónico que ustedes hicieron en la configuración a través de Meta Business, ese número que tienen ustedes asociado cuando la gente escriba en el WhatsApp de su casa y ese robot atienda, va a este flujo, se va a activar. Así de simple. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense ustedes que básicamente es lo que hemos visto, ¿ok? En lo que son las variables de entorno, y el último punto de nuestra clase para entender son las buenas prácticas. ¿Cómo debe documentarse un flujo? Entonces, N8N tiene algunas herramientas que te permiten hacerlo más legible para otros arquitectos. Entonces, las notas o los sticks, si yo me paro sobre este flujo, yo puedo aquí agregar una nota. Esto, ¿ves? Nota. Entonces yo coloco este flujo dentro de esta nota, lo agrando y aquí escribo qué hace. Esto es una prueba. Y de esta forma yo documento mi flujo, lo documento. Eso es lo que habla o de lo que trata de decir esto, ¿ok? Las notas. Eso permite darle personalización a nuestro flujo. Y los colores. Aquí hay una regla de oro. Las notas o los sticks tienen colores. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar un stick para documentar, por ejemplo, ¿okay? Las etapas del flujo, se utilizan estos colores. Verde, entrada de datos. Por ejemplo, si yo tengo un trigger que me dispara y me trae de WhatsApp una información, esa es una entrada de datos. Yo tengo que colocar ese stick en verde. Me paro aquí y le cambio los colores aquí. Lo pongo verde. Listo. Ya el que sabe de N8N sabe que esa es una entrada de datos. Eso es un estándar internacional. ¿Ok? Por ejemplo, cuando voy a hacer la representación de un disparador, o sea, del nodo que activa un trigger, entonces yo agarro, en este caso este sería el verde, y aquí creo un nuevo stick y lo pongo, como este es mi trigger, el que me dispara el flujo, el que hace que arranque, yo lo coloco en azul. Ya sabemos que esto es un trigger y se cumple el estándar internacional. ¿Ok? Y así vamos generando distintos colores. El amarillo y el naranja es cuando nosotros hacemos conexiones a APIs de terceros. Hacemos HTTP request. Entonces ahí lo colocamos de naranja. ¿Ok? Si vamos a utilizar, cuando vamos a utilizar alguna conexión a algún producto externo, como un correo, como un calendario, utilizamos naranja. Y el rojo, ¿ok? Es el que se utiliza para nosotros manejar errores. Por ejemplo, estamos en un flujo y en ese flujo tenemos una condición que dice, si el usuario escribe esta palabra, dale un mensaje de error o derívalo a la página web o hazle una llamada telefónica. Eso es un manejo de una excepción, de un error. Y eso se coloca en color rojo. De esa manera, el que lee el flujo entiende perfectamente, además de que ustedes aquí le van a escribir lo que ustedes consideren. Este nodo se conecta a Gmail. O sea, lo que ustedes quieran. Y es lo que va a aparecer aquí. ¿Lo ven? Al momento de hacer la revisión, esto otro arquitecto, que no sean ustedes, pues lo va a entender de forma muy, pero muy fácil. Con esto, equipo, terminamos nuestra segunda clase. Ya tienen una visión completa de la interfaz gráfica, del manejo de variables, del manejo de configuración y de las buenas prácticas para organizar sus flujos. Mañana nos vemos en clase presencial y vamos a ver ya un poco más profundo lo que es el N8N. Señores, muy agradecido con su presencia. Estamos avanzando mucho en este ciclo de la unidad 4. Nos faltan todavía 8 clases para que ustedes sean capaces de desarrollar sus propios flujos. Muchísimas gracias, equipo. Nos volvemos a ver en la próxima clase.